que dice que es como un león. Claro, para entender esto, uno tiene que ir al libro de Daniel. Yo siempre he dicho que la Biblia es una especie de gran rompecabezas, un gran puzzle. Hay cosas que Daniel dice que el Apocalipsis te explica. Y hay cosas que lees en el Apocalipsis que si no conoces Daniel, no puedes entender nunca. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento, en la época del profeta Daniel en Babilonia, él tuvo un sueño una noche. Y él dice que vio 4 animales que le llamaron tremendamente la atención. Dice que él vio a un león con alas. Dice que vio a un oso que estaba apoyado sobre una pata más que de otra. Luego ve a un leopardo que tiene 4 cabezas y ve a una bestia, que fue la que más le llamó la atención a Daniel. Gracias al Señor, ese sueño el Señor se lo interpretó y le dijo lo que significa. Por eso no tenemos que inventarnos nada. Simplemente ir a la Biblia y ver qué explicación le dio el Señor a Daniel sobre ese animal, esos animales. Y le dijo, mira, el león es Babilonia. Amén. El león es el imperio que en este momento tú conoces y gobierna toda la tierra, Babilonia. Ese imperio caería, ese imperio desaparecería con el paso del tiempo y se levantaría otro imperio, que era el imperio de los medos persas, que está tipificado o representado por el oso. Los medos persas también caerían, desaparecerían de la escena mundial y se levantaría un tercer imperio tremendamente poderoso, el imperio de Alejandro Magno, los griegos, representado con un leopardo de 4 cabezas. Y finalmente dice que ve una bestia, no es un animal normal y corriente, es algo extraño, es una bestia, es un monstruo que dice que tiene 10 cuernos y bueno, es un animal indescriptible porque ya te digo, no existe. La historia nos enseña que Alejandro Magno, cuando murió, no dejó descendencia. No ocupó su hijo y posteriormente el hijo de su hijo el trono, sino que Alejandro Magno murió sin dejar descendencia. Algunos dicen que era homosexual y que nunca se casó y tuvo hijos. Su imperio, que era un imperio enorme, que se extendió por todas partes del mundo conocido, cuando él muere, se divide en 4 pedazos. Y 4 de sus generales más conocidos, Casandro, Lisimaco, Teleuco y Ptolomeo, se apoderaron de lo que antiguamente fue un solo reino, pero que ahora son 4. Y cada uno toma posesión de uno de estos pedazos. Así que sabemos que el león es Babilonia, el oso son los persas o los iraníes, y el leopardo era Grecia. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor a Juan en Apocalipsis capítulo 3? Que cuando aparezca en la escena mundial este hombre, que vamos a llamarlo el anticristo, va a tener de todo un poco. Su apariencia, su aspecto va a ser el de un leopardo, es decir, el de un griego. Cuando él se mueve, se comporta, toma decisiones, se actúa, dice que actuará como un oso, es decir, como un persa. Pero dice que cuando abre la boca y hable, se va a comportar como un león, como un babilónico. Claro, hay que ir a la historia y analizar y estudiar cómo eran esos pueblos. Porque aunque eran todos imperios terribles y paganos y idólatras y despiadados, hay características de unos que otros no tienen. Por ejemplo, los griegos le dieron mucha importancia al aspecto físico, al hedonismo, al vivir bien, al pegarte la gran vida. Pero cuidado, no eran ateos. Los griegos no eran ateos. Les recuerdo que cuando el apóstol Pablo fue a Grecia, a un lugar público llamado el Areópago, donde se compartían las enseñanzas, y allí estaban los filósofos de la época, el apóstol Pablo dijo, hoy paseando por vuestra ciudad, por Atenas, he observado que ustedes los atenienses sois gente muy religiosa. No eran ateos, pero eran religiosos. Dice que al apóstol Pablo le llamó la atención que vio un altar donde no había ninguna imagen,
Pero había una inscripción que decía al Dios no conocido. Es decir, por si acaso nos hemos olvidado de reverenciar o de adorar a un Dios que no sabemos cómo es, le ponemos una inscripción para que no se sienta ofendido. Luego, una de las características de los griegos era que le daban mucha importancia a la cultura, a la filosofía, a los deportes. Ellos fueron los inventores, los creadores de las Olimpiadas. Ellos le daban mucha importancia al aspecto físico. Llenaron toda Jerusalén y el mundo conocido de antaño de gimnasios. Le daban mucha importancia al culturismo, al aspecto físico. Pero también eran personas que tenían grandes problemas con la lujuria. La mayoría de ellos eran bisexuales, le gustaban tanto los hombres como las mujeres. Eran personas que no tenían ningún tipo de escrúpulos. Eran personas que no tenían ningún tipo de moral. Eran personas que le daban rienda suelta a cualquier impulso de la carne. Con tal de que te sientas bien, lo puedes hacer. ¿Quieres ser homosexual y eso te hace sentir bien? Adelante. ¿Quieres ser cualquier otra cosa? Adelante. En otras palabras, no te reprimas. No tengas ningún recato, ningún principio moral o espiritual, sino rienda suelta a los impulsos. El anticristo será así. El anticristo no será un ateo, pero será una persona, un libertino, una persona que le dará igual lo que sea, con tal de que la gente se sienta contenta y feliz. Por eso dice que su aspecto, su forma de ser, es como la de un griego, una persona que le da lugar a la carne, al hedonismo. Pero dice que cuando actúa como un oso, como un persa. Y hermano, es interesante notar porque el imperio persa siempre tuvo algo muy interesante entre ellos, y es que siempre tenían una intención de expandir su territorio. Saben que desde hace muchos años ha estado mareando la perdiz, los persas, Irán, pero una de las cosas que quieren es, siempre lo han querido y lo han dicho y no lo han ocultado, es la destrucción y aniquilación total y absoluta del Estado de Israel. Israel ha amenazado en varias ocasiones a Irán porque sabe que están construyendo armamento nuclear, no con fines, digamos, científicos, sino con fines militares. Irán recientemente dijo, si somos atacados por Israel, tenemos en este momento 80.000 misiles apuntando a la ciudad de Jerusalén y la destruiremos en cuestión de minutos, es lo que ellos dicen. Por lo tanto, aunque aparentemente es una persona pacífica y educada y con una cultura tremenda, por otra parte, en su corazón es una persona que le gusta la guerra. Dice la Biblia, recuerden, la semana pasada cuando hablamos de este personaje, dice que él cambia de religión. Dice que al Dios de sus padres lo deja de adorar y comienza a adorar a Alá Maozín, al Dios de las fortalezas o al Dios de la guerra. Es una de las características del anticristo. No es un ateo, pero es una persona que utiliza lo espiritual, lo religioso, para fundarse en esa fuerza espiritual que da, por así decirlo, la religión, y emprender guerras. Todos sabemos que muchas guerras se han emprendido, y las que faltan, en nombre de Dios o en nombre de la religión. Los protestantes han matado gente. Los católicos han matado a gente. No hay ni una sola religión que no esté manchada de sangre. Todos han utilizado el nombre de Dios. Cuando la famosa guerra del Golfo, veíamos a Saddam Hussein orando para recibir fuerzas para atacar a los americanos y vencerlos, pero también veíamos en las iglesias de Norteamérica orando a los creyentes para que los soldados norteamericanos no murieran, y vemos que se mezcla todo, lo político, lo religioso, lo espiritual. Así será el anticristo, un sincretismo, una mezcla de todo. Una mala utilización del nombre de Dios, utilizando a Dios para beneficios personales. Pero dice que cuando él habla como un león, es decir, será un ser arrogante. Los babilónicos, si algo tenían que les caracterizaba, era la arrogancia, la soberbia. Se creían que eran los amos, los dueños del mundo. Así será este personaje. Pero este personaje del cual hablamos la semana pasada, que es la primera bestia, la que sube del mar entre las naciones, de los pueblos, entre los gobiernos, tendrá el apoyo total y absoluto de otra bestia que vamos a ver sus características. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Y fíjese en esta palabra. Después vi otra,
no es la misma, es otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia subía del mar, la segunda sube de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero cuando hablaba como un dragón. Jesús dijo en cierta ocasión que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen amén? Su aspecto es un cordero, pero en cuanto abre la boca sale toda la basura que tiene dentro y se da a conocer lo que realmente lleva: maldad y muerte por todas partes. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la espada, la herida de espada, y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Verso 16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Es decir, que en los últimos tiempos surgirá un nuevo orden mundial. El mundo no será como lo hemos visto hasta el día de hoy, donde cada uno hace lo que le da la gana y cada uno gobierna. No. En los últimos tiempos habrá un nuevo orden mundial dirigido y capitaneado por un presidente mundial que tendrá una fuerza militar, económica y política increíble. Y a este personaje se le conoce vulgarmente con el nombre del anticristo, el que se opone a Cristo, el que quiere suplantar la figura de Cristo. Pero tendrá a una persona que la Biblia lo llama, fíjense qué curioso, falso profeta. Si analizamos toda la Biblia, vemos que la figura de los profetas era algo muy importante. La Biblia está llena de verdaderos y auténticos profetas. Daniel, Jeremías, Isaías, Habacuc, Sofonías, Malaquías, cientos de buenos profetas. ¿Qué era un profeta? Un profeta era un hombre de carne y hueso, como cualquiera de nosotros, con una comunión con el Señor tremenda, que a través de sueños o de visiones o por voz audible recibía mensajes del Eterno, recibía mensajes del Señor para transmitirlos al pueblo de Israel, para que de esa manera el pueblo no pecara, para que de esa manera el pueblo no terminara adorando a otros dioses, para que el pueblo supiera en todo momento lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Un profeta era una bendición para el pueblo. ¿Por qué? Porque era el nexo que unía al pueblo con Dios y a Dios con el pueblo. Era la persona que hacía la función de la boca de Dios. Cuando Dios quería decirle algo al pueblo, hablaba a través del profeta. Pero dice la Biblia, y la Biblia está llena de ejemplos de falsos profetas. Hay capítulos enteros en Jeremías, en Ezequiel y otros libros que nos hablan acerca del daño tremendo que hacían los falsos profetas. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando las tropas del rey Nabucodonosor habían rodeado la ciudad de Jerusalén, había falsos profetas que decían, tranquilos, no pasa nada, no se preocupen, vamos a ganar la guerra. Nabucodonosor va a ser derrotado, se va a cansar y se va a marchar a su tierra. Vienen tiempos de paz, vienen tiempos de abundancia, vienen tiempos de prosperidad, pero había uno llamado Jeremías, que era el verdadero profeta, y decía, no les crean, les están mintiendo, es mentira, no viene paz, viene guerra, el enemigo no se va a ir, nos va a destruir, nos va a destruir la ciudad, nos va a quemar el templo, va a matar a nuestros jóvenes,
Siempre hubieron falsos profetas que engañaban al pueblo. Siempre había falsos profetas que venían supuestamente en nombre de Dios. Y la gente, lógicamente, en muchas ocasiones, le hacía más caso y prestaba más atención a los falsos profetas que a los verdaderos profetas. ¿Por qué? Porque el falso profeta decía lo que el pueblo quería oír. El verdadero profeta muchas veces iba en contra de la voluntad del pueblo. Por eso a la mayoría de los profetas los terminaban matando. ¿No dijo el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío? ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? La ciudad de Jerusalén pasó a la historia como una ciudad que mataba a los profetas. Porque los profetas confrontaban, los profetas hablaban claro, los profetas no eran aplaudidos, eran gente odiada, era gente que muchas veces tenía que vivir totalmente dependiendo del Señor porque los querían matar, los querían torturar y querían taparles la boca a cualquier precio. Y curiosamente dice la Biblia que el anticristo tendrá el apoyo incondicional de un hombre que no va a ser un político. Recuerda eso, el falso profeta no será un político, será una persona que se encargará fundamentalmente de 4 cosas. Primera, lo hemos leído, versículo 12, hará todo lo posible para que todas las naciones de la tierra reconozcan la autoridad y se sometan a la autoridad del anticristo. Es decir, no atrae la gente hacia sí mismo, sino que atrae la gente hacia el anticristo. Es decir, será en relaciones públicas del anticristo, el que le hará la publicidad, la propaganda, el que irá por los platós de televisión, por las emisoras de radio, el que dará todo tipo de ruedas de prensa y de respuestas a las naciones, presentando a este hombre como la alternativa real y genuina que el mundo necesita. Les puedo asegurar que será conocido en todas partes de la tierra. Un hombre carismático, un hombre que sabrá llevarse bien con los árabes, con los judíos, con los musulmanes, con los católicos, con los evangélicos, con los ateos, con todo el mundo. Un hombre con un don de palabra extraordinario y un hombre que lo que pretende es desviar la atención de la gente hacia el Dios vivo y verdadero y llevarlos a la ruina, diciéndole a la gente: este hombre es lo que el mundo necesita. Este hombre es el que va a solucionar los problemas de la crisis, del paro, los problemas económicos, los problemas entre palestinos y judíos. Este lo va a solucionar todo. Primera función del falso profeta. Segunda, versículo 13, también hará grandes señales. La Biblia no dice qué tipo de señales hará, pero curiosamente menciona una que es tremendamente poderosa. Y dice que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Solamente hubo un hombre en toda la historia de la humanidad que en un momento oró y cayó fuego del cielo, demostrando que el Dios que él adoraba y honraba era el verdadero Dios. Y era el profeta Elías. En el Monte Carmelo. Dice la Biblia que allí hubo una confrontación del mundo de las tinieblas contra el mundo espiritual, contra el mundo del Señor. Y el profeta Elías dijo: la respuesta no tiene que ser a través de un sueño, la respuesta no será a través de una visión, a través de un ángel, sino la respuesta tiene que ser algo contundente y visible a kilómetros. Y allí en lo alto de ese monte en el que hemos estado en cantidad de ocasiones, desde donde se tiene una perspectiva de una zona geográfica muy grande de Israel, allí él oró y dice que descendió fuego del cielo y 400 profetas falsos de Baal fueron degollados en aquel día. Nunca más nadie ha hecho eso. Bueno, perdón, una vez unos hermanos en el Nuevo Testamento, cuando fueron a entrar a una ciudad a evangelizarla, a hablar del Señor, y no los quisieron oír, le dijeron al Señor: Señor, ¿nos das permiso para que oremos y caiga fuego del cielo y los destruya a todos? Y el Señor les dijo: no, queridos, yo no he venido a eso. Monarjes, hijos del trueno, no les dio autorización para que oraran, para que cayera fuego del cielo. Pero en los últimos tiempos habrá un hombre que por un poder satánico, por una unción falsa, pero poderosa al fin y al cabo, dice que tendrá la capacidad de sorprender a las naciones haciendo caer fuego del cielo.
Será una de las muchas señales que este hombre haga. Así que primero intenta llevar a la gente al anticristo. Segundo, hará grandes señales. Tercero, versículo 14. Engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, hoy se ha leído este capítulo aquí en el púlpito. En Mateo capítulo 24 dice que cuando Jesús salía del templo de Jerusalén, los discípulos le dijeron, Señor, observa, qué templo tan hermoso tenemos. Un templo maravilloso, es una maravilla para nosotros los judíos tener un templo tan bonito en nuestra ciudad de Jerusalén. Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando ellos cruzan el torrente de Cedrón y se van al monte de los olivos, allí 4 de sus discípulos, 4 solamente, le dicen, Señor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo que va a ser nuestro templo destruido? Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les da un mensaje tremendo que les animo a que lo vuelvan a leer en casa. Mateo 24, también lo tienen en Lucas 21. Y una de las cosas que repite reiteradamente el Señor es esta: mirad que nadie os engañe. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie os engañe. Y curiosamente dice, porque vendrán falsos cristos. ¿Qué significa la palabra Cristo? Tanto que la utilizamos los cristianos, tenemos que saber lo que significa, ¿no? Viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido. Vendrán muchos falsos ungidos. Eso es lo que está diciendo. No solamente personas que dirán, que yo soy el Mesías, sino vendrán vividores, farsantes, personas que utilizando el púlpito de las congregaciones, personas que utilizando medios de comunicación como la radio, la televisión, etcétera, engañarán a muchísimas personas, utilizando tal vez la manipulación, utilizando tal vez los problemas físicos, emocionales o espirituales de la gente. Dice, y a muchos engañarán. Pero el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque no solamente vendrán falsos ungidos, sino también dice falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un predicador, ¿sí o no? Es uno que predica, es uno que proclama un mensaje, en este caso un mensaje bíblico, un mensaje de Dios. Dice, pues vendrán falsos predicadores. Y usted dice, pero hermano, ¿sabes lo que estás diciendo? Totalmente. Y ya han comenzado a proliferar por todas partes del mundo falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos profetas, que incluso a veces con milagros o con señales llegan a seducir y a engañar a la gente. Y no es algo nuevo, lo estamos viendo de hace 10 años a esta parte, en todas partes del mundo. Pero en los últimos tiempos habrá una persona que será el máximo exponente del engaño y de la mentira, que la Biblia lo llama el falso profeta. ¿Y qué podemos hacer los cristianos? ¿Tenemos la obligación de creer todo lo que los pastores dicen? ¿Tenemos la obligación de creer todo lo que la gente predica en un púlpito? Rotundamente no. La Biblia nos enseña que cuando una persona proclama el Evangelio, y más cuando una persona se llama o se autodenomina profeta, la congregación, la audiencia, el pueblo que escucha el mensaje, tiene que filtrar, tiene que analizar, tiene que escudriñar si lo que este hombre está diciendo es palabra de Dios o es falso. No se puede decir amén a cualquier enseñanza, hermanos. Yo soy vuestro pastor hace 14 años en esta iglesia. Pero el día que yo me aparte del Evangelio, el día que yo me aparte de la verdad, el día que yo les enseñe algo falso, no me crean, no vengan más a este lugar. Porque la Biblia nos enseña que la oveja tiene la obligación de rumiar la comida antes de tragársela. ¿No hablamos hace poco de una de las características de las ovejas? ¿Sí o no? ¿Y cuál es una de las características de la oveja? Que es un animal rumiante. ¿Y qué es un rumiante? Un animal que primero mastica, mueve la comida, la saborea, la prueba, y luego después de haberla masticado bien, se la traga. Y esa es una de las características que tenía que tener un animal limpio para poder ser ingerido. El Señor dijo que tenga pezuña y que sea rumiante. Y el Señor quiere que tú seas, permíteme la palabra, un rumiante. Una persona que diga, un momento, te he oído, he prestado atención, he tomado buena nota,
Perfecto. Déjame analizar a través de las Escrituras si lo que tú hoy nos has enseñado, si la palabra que nos has traído es bíblica o es mentira y es falsa. Dice la Biblia que cuando Pablo fue a la ciudad de Berea, ¿os acordáis? Dice que los judíos de la ciudad de Berea escucharon a Pablo durante varias semanas, durante varios días de reposo en la sinagoga, compartir la palabra. Pero dice que eran gente más noble que los de Tesalónica. ¿Por qué dice la Biblia que los judíos de Berea eran diferentes a los judíos de Tesalónica? Dice, porque ellos comprobaban cada día en las Escrituras si las enseñanzas que el apóstol Pablo le daba a la congregación eran palabra de Dios o no eran palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, yo siempre les he animado, siempre les he dicho, y lo seguiré diciendo cada día, que ustedes tienen la obligación de escudriñar las Escrituras, de conocer la palabra de Dios, de no tragarse todo lo que oigan, de no tragarse todo lo que vean y oigan en internet, de no decir amén a todo, de no abrir su corazón a cualquier ministerio, de no dejarse ministrar por cualquier persona que aparentemente tiene palabra, hace milagros, señales y prodigios, pero alto, la Biblia nos enseña que el falso profeta no solamente será un tremendo predicador, un tremendo orador increíble, sino que además será una persona que su ministerio, entre comillas, estará caracterizado por señales, milagros y prodigios. ¿Qué te parece? Pero ¿sabe qué? En el versículo 13 dice que este hombre hará grandes señales, grandes señales. Usted tiene que prestar atención a esas señales. ¿Por qué? Porque no toda señal es evidencia de que le está dando gloria y honra al Señor y que esa unción viene de parte del Señor si no sabe Dios de dónde viene. El falso profeta se diferencia del anticristo en tres cosas muy importantes. Primero, su procedencia es diferente. El mundo de la política produce, permítame la expresión, la política produce, es el terreno donde se levanta el anticristo. El falso profeta no se levanta del mundo de la política. El falso profeta se mueve en el terreno religioso, en el terreno espiritual. ¿Se han dado cuenta que en los últimos años ha habido muchos intentos por tener una religión? Lo intentó la New Age, la nueva era, lo ha intentado el Vaticano en múltiples ocasiones con las famosas reuniones ecuménicas. Los Bahá'í ya propusieron hace muchos años haber una religión mundial, porque fíjense qué curioso, este continente en el que vivimos, el continente europeo, en dos ocasiones se ha enfrentado a muerte un país contra otro. ¿Sí o no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, unos contra otros, millones de muertos, ciudades arrasadas completamente, familias destruidas. Europa quedó totalmente en ruinas. Pero eso ya pasó a la historia. Antes los que se peleaban, ahora son amigos. Ahora comen juntos. Ahora hacen negocios juntos. Ahora se venden los productos unos a otros. Luego ya no estamos en un tiempo de guerra en Europa. Estamos, entre comillas, en un tiempo de paz. Ya no nos peleamos unos contra otros, ¿ve? Porque en una guerra todos pierden. Ahora nos unimos en una unidad política y económica y donde tenemos todos en común una misma moneda. ¿Sí o no? Usted puede viajar por Europa, por muchos países, y no tiene que cambiar en un país la moneda, en otro la otra, sino que con una misma moneda se puede mover. Ya no hay fronteras. ¿Se acuerdan cuando viajábamos por Europa? Ya no hay fronteras. Puedes pasar de un país a otro prácticamente ya, a cualquier hora puedes pasar de un país a otro. Pero falta una unidad. Sí, hay una unidad militar, hay una unidad política, hay una unidad económica, pero no hay una unidad espiritual. El anticristo, a través del falso profeta, una de las cosas que tratará de mover en el mundo es que la gente llegue a la conclusión de que no es bueno que haya tantas religiones, sino que lo mejor es que haya una religión donde todos se sientan a gusto. Ya hace años están tratando de crear el Crislam. El Crislam, quieren unir el Islam con el cristianismo. En muchas congregaciones evangélicas, ya la palabra Jehová o la palabra Yahvé o la palabra el Eterno o la palabra Dios ha desaparecido. Ya hay una nueva versión circulando de la Biblia en muchas iglesias evangélicas del mundo donde aparece la palabra Alá. En el principio creó Alá los cielos y la tierra. Alá lo que estamos diciendo. En otras palabras, para llevarnos bien, quitemos la palabra Dios, pongamos la palabra Alá. Hay muchas Biblias donde han quitado la palabra sangre.
Es increíble cómo puede haber instituciones evangélicas que han quitado la palabra sangre de la Biblia, porque es una palabra que no es una palabra que choca, o es una palabra muy fuerte. Amados hermanos, vienen tiempos de cambios como ustedes no se pueden ni imaginar. Vienen tiempos en los que no solamente lo económico cambiará de una forma tremenda, sino lo espiritual cambiará de una forma que ustedes no se pueden ni imaginar. Ahora quiero leerles un versículo que se encuentra en Apocalipsis 16:13, donde dice que el falso profeta y el anticristo harán algo que muchas veces no se menciona. Y vamos a leerlo. Apocalipsis 16, versículo 13. Y dice así: vi salir de la boca del dragón, Satanás, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Una de las cosas que el mundo tiene que conocer y ustedes, hermanos, tienen que saber, porque la Biblia lo profetiza con cientos y miles de años de antelación. Cuando te pregunta la gente, ¿y tú crees que habrá una tercera guerra mundial? ¿Crees que otra vez el mundo volverá a enfrentarse y a matarse y a pelear los unos contra los otros? Y yo te digo, no te quepa la menor duda. La pregunta no es si se van a pelear, la pregunta es ¿por qué tardan tanto en enfrentarse los unos contra los otros? El mundo se está convirtiendo en un caldo de cultivo donde la violencia y la agresividad será algo normal. Miren los colegios, hermanos. Hay muchos colegios en los Estados Unidos que es un peligro. Porque cuántos niños, cuántas docenas de jóvenes han entrado armados a un colegio y han asesinado a cantidad de compañeros. Amados hermanos, la violencia va a ser una de las características de los últimos tiempos. Habrá violencia en la sociedad, violencia en el tráfico, violencia en las iglesias, violencia en los parlamentos, violencia por todas partes. El Señor Jesucristo dijo que Él vendría, pero antes de que Él viniera, los tiempos en los cuales viviríamos serían como los días de Noé. Y cuando uno observa la generación en la que le tocó vivir a Noé, no era una sociedad pacífica. Cuidado, era una sociedad tremendamente avanzada para la época en la que vivía. Fijaros lo que querían construir. En la época de Noé se quiso construir el edificio más alto del mundo, un zigurat, una torre que llegara al mismo cielo, a la misma presencia de Dios, con el objetivo de demostrarle a Dios que a través de la tecnología de la época, el hombre era capaz de desafiar al mismo Dios y de llegar a su presencia no a través del medio establecido por Dios, sino a través del medio de la mente humana. La tecnología puesta al servicio del mal. ¿Piensan ustedes que el anticristo y el falso profeta no echará mano de la tecnología de la época para engañar y meterse en miles y en miles y en millones de hogares? No les quepa la menor duda. No les quepa la menor duda. Así que en los tiempos de Noé, no fue como en los tiempos del diluvio. Pero fue en los tiempos del diluvio, no fue como en los tiempos de la Torre de Babel. En los tiempos de la Torre de Babel, la Biblia nos enseña que Dios no destruyó a la humanidad, sino que la separó y la confundió. ¿Por qué? Porque habían aprendido un secreto tremendo. ¿Cuál fue? La unidad. Se unieron para lo malo. Sin embargo, en el tiempo del diluvio, se mataban los unos a los otros. El anticristo sabe perfectamente que la unidad tiene un poder tremendo. Por eso él lo que intenta es unir religiones, unir filosofías, unir diferentes estilos de vida para llevar a este mundo a la ruina y a la destrucción total. Una de las cosas que el hombre ha intentado y lo está consiguiendo desde los tiempos de la Edad Media es desterrar la palabra Dios, la palabra Biblia, del vocabulario del ser humano. Hoy en día se oye hablar muy poco de Dios, muy poco de Biblia. ¿Por qué? Porque los hombres a lo largo de la historia han intentado destruirse los unos a los otros. Pero el objetivo final del diablo es